Yo no vuelvo a comprar nada de usted. Y eso, y aún Buenas tardes. Hoy tenemos con nosotros a nuestro compañero Fernando Fernández, que nos va a hablar sobre el MIRE TX70, el famoso telescopio que nosotros tenemos y cómo sacarle partido, que él sí que lo ha sacado. Bueno, lo dejo con él. A ver si nos sale algo. Bueno, buenas tardes a todos, muchas gracias por venir a esta última charla de la temporada, antes del mes de agosto, veranito, ganas de salir, de moverte, de ver el cielo. Pues los que tengamos este telescopio, que si me levantéis la mano y me decís quién lo tiene, pues así. Sí, sí, muy bien. Bueno, para este invierno seguramente el líder lo verá sacar en la oferta, o sea que después de la charla seguro que lo compráis. Bueno, vamos a ver, yo quería hacer una breve introducción como homenaje a Galileo Galilei, no por nada en especial, sino porque fue el primer, usó un telescopio para poder mirar al cielo y con un telescopio muy rudimentario consiguió sacar cosas realmente asombrosas, ¿no? Entonces, simplemente unas breves diapositivas con algunos apuntes para que todos veamos cómo con instrumentos relativamente sencillos se pueden hacer cosas realmente asombrosas, ¿no? No quiere decir que yo haya hecho cosas realmente asombrosas, pero bueno, por lo menos intenta sacar el máximo partido a este instrumento que es relativamente barato y tiene unas características que a mí particularmente me sorprenden. Entonces, también otro motivo de esto que voy a empezar a hablar ahora es que el año que viene, sabéis que es el Año Internacional de la Astronomía, y bueno, en teoría son 400 años más o menos, un año menos pero creo que sería 1609 cuando empezó este hombre a observar, que Galileo empezó a usar el telescopio para observaciones astronómicas. Simplemente como apunte, comentaros que en 1608, allá en Holanda, pues hubo un óptico pues, que se dedicó a realizar lentes. Entonces estas lentes las usaban pues, como juguete para poder mirar el horizonte, bueno, observar lo que es el paisaje que nos rodea, ¿no? Pero Galileo, pues bueno, este hombre con mente astronómica, un hombre que realmente le gustaba esta ciencia, cogió y empezó a usar eso para mirar el cielo. Y al poquito, nada más de inventar lo que serían las lentes, al poco ya desarrolló un telescopio de aproximadamente 20 aumentos, entre 15 y 20 aumentos. Esa imagen que tenéis ahí serían dos telescopios de Galileo, ¿vale? Puestos en paralelo. Fijaos qué instrumento, En realidad yo creo que, no sé exactamente lo que estaría hecho, pero parece un tubo de caña o algo así, Para poder realizar lo que es el enfoque, lo que tenía era en la parte de abajo, aquí, un tubito con una lente, y lo que hacía era meter y sacar la lente para poder conseguir enfocar, ¿no? De todas maneras, el telescopio Galileo era muy inferior a cualquier cosa que podamos nosotros encontrar en cualquier sitio. Incluso las tiendas de chino podemos encontrar prismáticos pequeñitos que pueden incluso darte mayor resolución que esto que tenía este hombre. Pero, a pesar de todo, fue realmente extraordinario. Por ejemplo, descubrimientos como cráteres de la Luna, fase de Venus, manchas solares incluso, anillos de Saturno y, por supuesto, los satélites de Júpiter que llevan su nombre, ¿no? Satélites galileanos. Bueno, aquí abajo tenéis uno de estos telescopios y comparado con el ETX, la verdad es que queda un poquito en la sombra. Fijaos lo que hubiera podido llegar a hacer Galileo si hubiera tenido un ETX de estas características. Yo creo que hubiera realizado unos descubrimientos en aquella época realmente asombrosos, aparte de los que ya hizo en su momento. Fijaos que esto aproximadamente tenía 1 metro de largo, este telescopio, y una apertura, no sé cuánto tendría, 30, ¿no? Muy poquito. O sea que te llegaba a dar aproximadamente unos 15-20 aumentos. Realmente muy pequeño para todo lo que logró observar. Solamente como apunte también, Galileo en aquella época lo que hizo fue escribir un libro con todos los apuntes, apenas 6 o 7 meses después, que se llamaba, como todos sabéis, Sidereus Nuncius, y dentro, pues bueno, explicó de cierta manera cómo se movía lo que son las lunas de Júpiter y de qué manera, pues bueno, cuál era el periodo de traslación y cómo se situaban, dibujándolo como estáis viendo en esta hoja. Esta es una hoja original, realmente. Si alguien está interesado en ver el libro original de Galileo, se puede observar dentro de esta dirección. Os
sé que a lo mejor muchos de vosotros quizás no tengáis para apuntar, pero bueno, si acaso esto ya se podría colgar en la lista y poder verlo, porque realmente merece la pena, aunque solo sea por ver de qué manera este hombre plasmó todo eso que fue encontrando con ese instrumento. Realmente, vosotros imaginaos en aquella época, sin que nadie antes hubiera mirado al cielo, coger un aparato de estas características, mirar arriba y decir, pero yo creo que hay, ¿no? Un montón de cosas, y hasta ahora no lo había visto nadie. Bueno, este hombre, fijaos, en este libro también hizo apuntes de la Vía Láctea, Orión, Pléyades, constelaciones, bueno, todo lo que aquello que podía llegar a alcanzar con ese pequeño telescopio, pues lo fue plasmando en este libro. Ya os digo, en esa dirección podríamos tomarlo. Si acaso, ahora pondré la lista de paso. Vale. Bueno, esto es simplemente para que veáis que yo en su momento, en el año 95, sin tener ni idea tampoco de astronomía y empezando un poco así a interesarme por este asunto, con unos prismáticos que curiosamente daban el mismo aumento que el telescopio Galileo. Lógicamente la resolución que tenía yo debía ser muchísimo mayor que la que tenía él. Sin embargo, yo creo que al darme el mismo aumento venía exactamente lo mismo. Yo en aquella época sabía que Júpiter tenía satélites a su alrededor, pero no sabía que giraban tan rápido. Yo cuando miraba, bueno, pues ya miraré mañana, quería otra cosa distinta. Y digo, joder, ¿qué ha pasado? Entonces me dediqué en su día también a hacer un trabajo y me hizo ilusión encontrar pues estas hojas. Hace, pues eso, en el año 95 las dibujé y bueno, me sentí un poco identificado con este. Simplemente este apunte para que veáis un poco cómo se pueden hacer cosas grandes con telescopios pequeños. Bueno, vamos a pasar, siguiente capítulo, funcionamiento del ETX. Ahí he puesto una pregunta, ¿un telescopio computerizado por ese precio? Pues sí, realmente, la verdad es que a mí me llamó la atención y supongo que a muchos de vosotros también. Y más cuando nos dábamos cuenta de la cantidad de extras que incluía. Yo creo que esta cadena de supermercados súper conocida, que ya se ha visto, por volver a sacar el cacharro este, no sé por cuánto tiempo, pero lo lleva haciendo ya varios años. Y siempre con la misma configuración. Fijaos que trae lo que es el CD, un prisma para poder realizar lo que es visual terrestre, la mochila de transporte, 3 oculares, un abarro, el trípode, ¿vale? Y todo eso, pues, y una garantía de 5 años, que no está nada. Y no me pagan, a mí no me dan comisión ni nada por el estilo. Pero ¿qué tal? No, la verdad es que y está realmente bien, porque la calidad tampoco no es muy buena. Pero para este aparato, bueno, la gente que lo tiene ya mirado por él, la verdad es que se ve muy bien. Con todo este equipo que trae son ¿cuánto estaba? 130 y pico, 140 euros. 139. Sí, es que han variado ofertas, pero 139 euros que no tienen telescopio. Bueno, simplemente comentar lo que son las características del NDX. Aquí vemos, bueno, tiene una apertura de 70, una focal de 350. La focal es lo largo, que podría ser el telescopio, y la apertura, pues es normal. La lente de una relación focal de F5, es decir, es relativamente luminoso, bastante luminoso. El enfoque más cercano que podemos hacer es a 5,2 metros. Y además, como tenemos el prisma recto, nos permite perfectamente realizar observaciones terrestres, ¿vale? Al que le guste tanto la astronomía como la observación de pajarillos, paisajes y tal, pues este telescopio también es apropiado. La resolución máxima o mínima, digamos, que puede llegar a resolver sería 1,6 segundos de arco. Lo que pasa es que eso yo la verdad es que no lo he conseguido nunca con este cacharro. Pero bueno, oye, estas son las características. ¿Y un refractor? Es un refractor. Es un refractor. Sí, y no sé, yo lo más que he llegado a resolver a lo mejor son 6 segundos, de las noches muy buenas. Bueno, la magnitud visual que dice que se puede llegar a ver así, pues 11,5, vale, sí, de acuerdo, puede ser. Y luego un peso, pues fijaos, no llega ni a 3 kilos de peso. Claro, sin batería. Sin batería. Pero bueno, estamos hablando de pilas, tampoco es una cosa que pese demasiado. Vamos a ver, para todos aquellos que lo tengáis, sabéis que este telescopio aquí arriba es donde ponemos nosotros el ocular para poder realizar la observación. ¿Sí? Si nosotros quitamos esta tapita de aquí, se nos queda este agujero y con esta perilla podemos manipular lo que es el ángulo del espejo
para poder realizar visual desde aquí arriba o por la parte de atrás. ¿Vale? Por la parte de atrás ya digo que nos traía el opcional para poder realizar una visión directa sin que el propio telescopio haga ese cambio de... ¿vale? Al realizar lo que es la visualización, que no te cambie la... Entonces, a ver, ¿qué se estaba diciendo? Sí, si esto de aquí me permite, como digo, variar lo que es la posición del espejo, la podemos variar en cualquier momento, no tiene ningún peligro. ¿Vale? Aquí, en la parte de dentro de la horquilla, tenemos el candado, ¿vale? Que nos bloquea el eje de ascensión recta. Y luego en el lateral, lo que es el brazo que sujeta, tiene dos brazos de este telescopio, sabéis que hay otros telescopios que solamente tienen un brazo, en este caso lo sujetan en dos brazos, y también tenemos lo que es la escala graduada de declinaciones. Entonces nos permite también, si queremos, un día nos quedamos sin batería, pues poder jugar un poco con lo que son las coordenadas para poder localizar objetos. Puede parecer una locura, pero como tiene tan poquita focal, la verdad es que con un ocular de campo amplio se localizan los astros bastante bien. Aparte de todo eso, como ya hemos visto, además es computerizado, es decir, te viene un AutoStar, ¿vale? Que viene aproximadamente dentro de la memoria de este AutoStar unos 1400 objetos, que ya está bastante bien para lo que podemos nosotros llegar a localizar con este telescopio. Si acaso, bueno, este otro AutoStar que veis aquí a la derecha es el que viene con modelos superiores y que almacena hasta unos 30.000 objetos, ¿vale? O sea que hay diferencia, pero bueno, estamos hablando de un NTX70. Vale, pasamos entonces a lo que es el capítulo 3, ajustes del NTX70. Bien, no sé si muchos de vosotros, cuando habéis montado este telescopio, la verdad es que para visual no molesta mucho, pero es posible que os hayáis encontrado con algún problema en forma de saltito, o de que se mueva de forma incorrecta, o de que estemos mirando y de repente parece que, no sé, que se mueve y no enfoca bien. Vale, pues todos estos pormenores, digamos, que tiene el propio telescopio se pueden corregir, o al menos intentar corregir en cierto modo. Esa corrección pasa por abrir el telescopio, entonces hay que tener un poquito de herramienta y hacer ahí un poco de apañete al telescopio, pero bueno, tampoco es demasiado complicado, ¿no? Si, no sé, ¿os habéis encontrado alguno con este problema en el telescopio? Sí. Me hace ruido. ¿Eh? Me hace ruido. ¿Te hace ruido? Sí, bueno, pero es normal. Yo tengo otros meades, bueno, superiores, que no hace ruido. Si le pones el oído, digo, parece un despertador antiguo. Sí, bueno, de hecho ha habido alguien aquí en el no sé si está bien o no. Ha habido, ahora lo comentaré el tema, sí. Pero ha habido alguien que me ha dicho que tuvo que vender el telescopio porque los vecinos le llamaban la atención. Entonces, pero bueno, oye, no pasa de tener también su encanto, ¿no? Sí, el ruidito de NTX. Pero es normal, Es normal. Vamos a ver, este telescopio, la mecánica interna que tiene realmente es barata. Es una mecánica barata. Entonces, los motores que tiene, pues a mí me recuerdan mucho a los que tenían las muñecas estas antiguas, bueno, hace no tantos años, pero que sacaban, tenían un motorcito que hacía no sé qué. Pues ese tipo de motores yo creo que es lo que tiene puesto un poquitín más sofisticado, pero no mucho más. Entonces esos motores hacían mucho ruido. Pero nos sirven perfectamente para este cometido, porque el motor no es un motor de pasos, pero sí tiene un disco, ¿vale? Que le va a guiar, digamos, le va a decir el número de vueltas que ha pegado el disco para saber exactamente la posición en que se encuentra. Entonces, digamos que mediante ese sistema, el NTX tiene una precisión, bueno, realmente asombrosa. Sí, eso sí, la verdad es que no sé si, cuando vosotros si lo habéis sacado alguna vez, pero cuando estáis en campo y tenéis que hacer el seguimiento de algún objeto, te vas a tomar el bocadillo, vuelves y sigues, ahí está, no se ha movido. La verdad es que es bastante, una precisión bastante buena para lo que es este aparato. Pero bueno, como yo sé que aquí hay gente que a lo mejor sí que le gustaría desguazar un poquito el NTX para intentar corregir estas anomalías, entonces, pues bueno, os voy a presentar algunas fotografías, si me lo permitís, para explicaros de qué manera se puede hacer y de qué forma intentar corregir esas pequeñas desviaciones que tiene, ¿no? Vamos a ver. Lo primero que tendríamos que hacer para poder abrir este TX sería meterle mano al candado de extensión recta, ¿vale? Esto tiene una pequeña, un pequeño tornillo de Allen, ¿vale? Que se puede sacar muy fácilmente con una llave de Allen que se mete ahí, sacamos el tornillito. Y entonces, aquí debajo de esto que es de plástico, hay una cabeza de un tornillo, ¿vale? Ese es el que vamos a tener que sacar. Pero para poder sacar ese tornillo,
necesitamos abrir el telescopio por la parte de abajo. Esta tapita también es muy fácil de sacar, ¿vale? Es una tapa de plástico que la podemos levantar muy fácilmente. Entonces, una vez que ya tenemos esto abierto por aquí y tenemos la cabeza del tornillo por este otro lado, que ahora lo veréis, que también se ve en una diapositiva posterior, tendríamos que desenroscarlo, el tornillo. Entonces, al desenroscar el tornillo, veis que el eje del tornillo estaría aquí en el centro, ¿lo veis? Vale, pues esto, al desenroscar el tornillo, todo esto que está aquí abajo caería, ¿vale? Son 4 anillas, ¿vale? Ahora veremos qué anillas son. ¿Vale? Fijaos, una vez que yo ya he desenroscado el tornillo, que es este de aquí, nos caen 4 anillas. Bueno, de hecho son 3 anillas redonditas y esta que tiene así como una especie de forma con 3 patitas, pues este de aquí tendríamos que sacarla un poco así a presión, pero vamos, sale con la mano, muy sencillo, ¿vale? Eso no tiene ningún inconveniente. Mayor inconveniente lo podemos encontrar aquí, aquí es donde sí que tenéis que ya, bueno, respirar hondo, secar las manos, y entonces cogéis una llave de 17, una llave de tubo. Yo la hice con esta llave, y entonces tenemos que sacar esta pequeña tuerca. Es una tuerca de plástico, de ahí el peligro, y es que además tiene una rosca muy fina y encima va pegada, o sea, la han pegado con superglue ahí, ¿no? No sé para qué, porque realmente luego no sirve para nada que esté pegado, pero bueno. Entonces tú lo que tienes que hacer es darle un golpe seco para intentar sacarlo. A mí la verdad es que me asustaron mucho cuando me dijeron, no, es que ten cuidado porque te vas a cargar, es que esto se va a romper y tal. Yo cogí, puse eso y te pues ya está, ¿no? Pero no obstante sí que está bien que lo adviertas, porque puede ser que digan, no, es que dijo que era muy fácil, saca. No, entonces, cuidado, ¿no? Siempre manejar esto con sumo cuidado. Bien, entonces una vez que ya tenemos fuera la tuerca de plástico, se nos queda un pequeño casquillo también de plástico, que este va a estar embadurnado como en grasa, ¿vale? Y se saca con la mano. Si os fijáis, es este de aquí, este círculo, ¿lo veis? Pues es este círculo de aquí. Entonces simplemente, pum, lo podemos sacar con la mano. Sí. Vale, pues una vez que ya tenemos eso, el telescopio ya queda abierto. Entonces, una vez que ya tenemos el telescopio abierto, podemos pues bueno, aplicar grasa, limpiar, todo lo demás. Lo que sí que sería recomendable, ahora os explico un poco cómo funciona esto. Lo que sería recomendable sería quitar este disco de aquí, este es el disco de movimiento de la extensión recta, y este es el disco que nos está causando ese problema que vemos cuando estamos en cama. Ese pequeño saltito que nos da este telescopio. No quiero decir que todos los telescopios tengan la misma anomalía, pero hay algunos que sí. El mío lo tenía y así lo corregí. De hecho, no tenía mucha esperanza de que eso lo corrigiera, pero bueno, funcionó y al final quedó muy bien. ¿Vale? Entonces, fijaos aquí arriba, este de aquí, ¿vale? Es un tornillo sin fin, que es el que engrana con esta rueda de aquí. O sea, cuando yo cierro el telescopio, este tornillo engrana con la rueda. Y de manera, el motor lo tendríamos aquí detrás, y según va girando el motor, lo que va haciendo es girar sobre esta rueda, de manera que el telescopio nos gira en este sentido. ¿Vale? En un sentido o en otro. ¿Vale? En base para donde necesite. Fijaos de todas maneras los mecanismos. Los mecanismos son ruedecitas de plástico, tampoco tienen mucha fiabilidad que podamos decir, pero bueno, oye, la verdad es que a mí me ha llamado la atención, ahora dentro de un ratillo lo veréis. ¿De plástico o de yeso? Bueno, no sé exactamente el material, yo pienso que son de plástico. Nylon. Nylon, quizá. Nylon. Puede que sea nylon, ¿no? Vale. Yo los he sacado y... Bueno, estos de aquí arriba yo no los he desmontado, pero esto sí, ahora lo ves. ¿Vale? Es muy fácil desmontar lo que es esta rueda dentada de la parte inferior, porque únicamente quitando estos 3 tornillos que vemos aquí, ya sale todo el conjunto. Entonces, ¿veis? Nos quedan 3 piezas separadas. Esta de aquí es la pieza de abajo, esta la amarilla de arriba, y en medio, ¿vale? En medio nos queda esta arandela de plástico, que esa arandela de plástico lo que hace es evitar el roce entre la pieza amarilla y la rueda dentada, de manera que cuando nosotros apretamos el candado, hace presión esas 2 piezas contra la rueda, la anilla esta de plástico. Entonces dicen que es conveniente, yo hice, y bueno, me ha funcionado bien, es lijar esta rueda un poquito para que coja un poco de fricción, para evitar que pueda llegar a resbalar. Entonces, una vez que ya lo tienes eso puesto, yo lo que hice también con esta es cogerla, lavarla, tiene grasa, ¿vale? Pero la lavé bien con jabón, la dejé muy limpia, y luego la apliqué otra vez grasa de litio, pero solamente a la zona de los dientes. Porque claro, si aplicamos grasa en la zona de dentro, pues se nos escapa un poquito la fricción que queremos conseguir al haberlo lijado, la perdemos al haber aplicado la grasa. Entonces eso también tenemos que tenerlo en cuenta. ¿Vale? Una vez que tenemos esto preparado, es solamente volver a montarlo en el sentido inverso en el que lo teníamos y ya está, no habría que hacer absolutamente nada más.
Estaréis pensando quizá que me estoy dejando también la parte del motor del brazo, pero es que yo en esa no me he encontrado ningún tipo de problema. Realmente el movimiento que puede llegar a hacer el brazo es solamente para poder situar el objeto, porque luego el seguimiento siempre te lo hace con el eje de extensión recta. En su mayoría, ¿vale? O sea, los movimientos más bruscos, digamos, que son en este eje. Yo solamente realizando ese pequeño mantenimiento a esta rueda me funciona perfectamente, ¿vale? Hay otra cosa que tenemos también que hacer, que sería recomendable. El motor lo tendríamos situado en esta parte de aquí, ¿vale? En esta zona. Aquí veis un pequeño fleje metálico, ¿vale? Y aquí una pequeña protuberancia también metálica que, bueno, esto tiene un movimiento de vaivén, ¿vale? Todo este conjunto, y cuando esto toca hacia atrás, veis que el fleje metálico me toca con la protuberancia metálica, esta que vemos aquí. Entonces, para hacer un poco más de presión con el tornillo sin fin sobre la rueda del eje de ascensión recta, lo que hice fue abrir un poco este fleje, abrir un poquito más. De manera que al hacer un poco más de presión el tornillo sobre la rueda, nos aseguramos que el contacto sea más uniforme y que si hubiera alguna imperfección en la rueda, pues digamos que así la minimizamos. Y de hecho funcionó. También es conveniente aplicar un poquillo de gas a estos piñones si vemos que le falta, ¿vale? Y por último, como esto ya os he comentado que bascula en este sentido, esta protuberancia metálica que veis también en el lado derecho, digamos que lo que hace es evitar que pueda llegar a cabecear, ¿vale? Porque una vez que esto está montado, al bascular se echa hacia atrás, la pletina toca con este y este sujeta todo el conjunto. Entonces este de aquí también puede tener alguna rebaba metálica que impide que se llegue a mover o bascular de forma natural. Entonces esto lo que hice fue también lijarlo un poquito en este lateral interior para quitar esa rebaba y que, bueno, pues el movimiento sea también adecuado. Le eché también un pegotito de gas ahí para que todo aquello, el conjunto fuera. Bien, no sé si os habéis enterado. Yo lo único que es bastante fácil, ¿no? Si alguien tiene ese problema y quiere solventarlo, lo puedo hacer muy sencillo. Y si tenéis dudas y queréis preguntarme, pues también podéis hacerlo, ¿vale? Eso no hay ningún problema. ¿Pero tú qué problema tenías para tener que meterle? Pues eso que estaba comentando, cuando tú estabas observando por el ocular, el telescopio iba haciendo el seguimiento automático de un objeto. Entonces ese seguimiento, de vez en cuando tú estabas mirando y el objeto que tú estabas enfocando, digamos, se movía, pegaba un bote. Eso supongo que sería porque entre la corona y el sinfín encontraba algo que había. Claro, es que puede ser, por eso he insistido en limpiarlo bien, en engrasarlo y tal, pues para dejarlo de la mejor manera posible. Pero seguramente fuera algún tipo de impureza o algo así. De todas formas, esta rueda que veis aquí abajo es una rueda, pues eso, de nylon, teflón o plástico, ¿no? Pues, pero en cualquier caso, esa rueda, cuando la tengáis en la mano, veréis que se dobla con facilidad, es decir, no es muy rígido. Entonces también al doblarse, eso también puede llegar a generar imperfecciones a la hora de tocar con el sinfín. Entonces todo eso siempre se puede observar, incluso podemos, pues no sé, intentar manipularlo, apretarlo un poquito más para aquello que ve. En fin, yo sin demasiada floritura y sin saber exactamente lo que iba a pasar, hice todo esto que os he comentado y se solventó. ¿Vale? Entonces yo supongo que a lo mejor lo que dice Francisco es que habría alguna impureza en alguno de los dientes o así, se arregló perfectamente. Bueno, una vez que ya tenemos nuestro telescopio perfectamente montado, estamos orgullosos de que hemos sacado todo lo que son las tuerquecitas, la pitita, lo hemos vuelto a montar y parece que arranca. Entonces lo siguiente que tendríamos que hacer son varios ajustes. Os voy a explicar a continuación qué ajustes podemos hacer con el AutoStart para sacar, digamos, el máximo rendimiento a este pequeño. Vamos a ver, lo he dividido en 4. A ver, existen 4 ajustes fundamentales que podemos hacer con el ETX. Habéis llegado en el momento justo. A ver, evitar holguras con el AutoStart. Habéis oído seguramente hablar de este ajuste como el ajuste backslash, ¿vale? En algún foro o incluso en algún manual. Eso es simplemente el ajuste. Además lo que pasa es que lo llaman un poco raro, ¿no? Por ciento ACRA. Bueno, es el tanto por ciento que nosotros podemos variar, pero tampoco estamos seguros de qué tanto por ciento aplicar ahí, ¿no? Si nadie nos lo aplica. Además es que en el manual, bueno, está traducido, pero es una traducción un poco rara. Entonces, ¿qué nos sirve esto? Esto nos sirve el telescopio, habéis visto antes el piñoncito este, el sinfín que toca con la rueda dentada del eje de extensión recta. Vale, eso tiene holgura, eso siempre tiene holgura, porque el sinfín no toca exactamente con todos los dientes de la rueda dentada. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros estamos haciendo una observación y de repente queremos volver o movernos en otro sentido.
Entonces, al movernos, lo que va a suceder es que hasta que el motor gira una o dos vueltas, no toca con los piñones, con los dientes, y entonces no empieza a moverse. Entonces nosotros estamos mirando, le damos al autostart y a lo mejor, si lo tenemos a una velocidad muy lenta, pues aquello no se mueve. Y de repente, sí, mira, ya se está moviendo. Ese tiempo que tarda desde que nosotros pulsamos hasta que el telescopio empieza a moverse, ese es el ajuste de backslash que estamos intentando. Esto lo tienen todas las monturas, no solamente esta. Este tipo de holgura, hombre, salvo las monturas carísimas y estas súper guays, esas monturas pues tendrán mucha menos holgura. Pero habrá otras monturas que sí que la tengan, y supongo que a muchos de vosotros, si tenéis telescopio motorizado, pues habréis notado ese efecto. Entonces, este telescopio, para intentar minimizar de alguna forma ese efecto, lo que tiene es este ajuste, el ajuste del porciento ACR en el eje de ascensión recta y luego el mismo ajuste en el eje de declinación. ¿Vale? Entonces, aquí lo que estamos haciendo es, por defecto, el valor que tiene es un 25%. No estamos muy seguros de que es un 25%, pero bueno, ahí está, un 25%. Ahora cogemos y variamos ese valor, lo aumentamos, ponemos un 50, un 80%, no pasa nada. Notaréis que cuando pulséis en sentido contrario, el telescopio pega un pequeño acelerón. Acelera para aumentar, o sea, disminuir lo que es el tiempo de respuesta. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo, modificando este valor, es eso precisamente, ¿vale? Acelerar el motor un poquito para aumentar o disminuir el tiempo de respuesta. Esto en el eje de ascensión recta. En el eje de declinación lo tenemos igual. Pero ya os digo que aquí, en principio, a mí personalmente no me ha molestado ni me da ningún tipo de problema. Donde más el problema vamos a tener es ahí, en el eje de ascensión. El eje de declinación está bien, pero también tenemos el mismo ajuste, ¿de acuerdo? ¿Alguna duda sobre esto? Vale, otro de los ajustes fundamentales, este sí que es fundamental. Si no se hace, la verdad es que el telescopio va a funcionar bastante mal. Pero este ajuste también lo tienen otros telescopios, seguramente lo habréis visto. No sé, otro tipo de monturas, la MEARE o la MIT las tienen, ¿vale? La calibración de mecanismos la llaman. Entonces, tenemos también calibración azimut y en altitud. Esto lo único que tenemos que hacer es situar, mirar por el ocular, con un ocular cuanta mayor magnificación mejor, porque conseguiremos centrar un objeto y mantenerlo centrado. Entonces, el telescopio nos moverá ese objeto en un sentido. El telescopio nos moverá ese objeto en un sentido. Entonces, ese sentido lo que tenemos que hacer después es pulsar la tecla, nos lo pone en el mando, pulsar hasta volver a centrar el objeto. Una vez que tenemos centrado ese objeto, ya tenemos, digamos, calibrado ese motor en ese eje. Luego tenemos que repetir lo mismo en el eje de altitud o de azimut, que sea. ¿Vale? Es verdaderamente sencillo. Este ajuste, la verdad es que si no lo habéis hecho, notaréis diferencia. Es más, si lo hacéis al revés, es decir, para jugar con ello, voy a intentar engañar al telescopio. Entonces cogéis y decís, lo voy a centrar, y lo que haces es te pasa, ¿no? Entonces lo que le estás haciendo es meterle un valor erróneo en memoria y a la hora de buscar un objeto se va a confundir, lógicamente, va a ir a otro sitio. O sea que sí que realmente calibramos el telescopio y lo llegamos a ajustar bastante con esta calibración de motores, ¿vale? Bien, luego tenemos otro dato, lo que pasa es que este dato no se puede tocar, simplemente lo comento por si alguna vez pasáis por el menú y decís, ¿qué es eso de la razón? Pues sí, tendrá razón. Cuidado con ese, sí. Cuidado. Este no lo toquéis, porque estos son valores que lo único que hacen es, bueno, son específicos para cada telescopio, para cada modelo de telescopio, porque he mirado yo los valores que tiene el Autostar de BTX, del mío, y me he ido a mirar de otro y tiene los mismos valores. O sea que al fin y al cabo los valores son siempre los mismos, no se deben tocar, pero sí tenemos que tenerlo en cuenta para una cosa que veremos después, más adelante. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda hasta aquí? Bien, pues continuamos entonces. Pasamos al capítulo número 4. Vale, aquí entramos dentro de lo que son las posibles mejoras que podemos tener a la LTX. Después de todo lo que le hemos hecho a la LTX, pues vamos ahora a tunearle un poquito, ¿no? Vamos a ponerle cositas para que esto pues aumente, digamos, un poco lo que son las posibilidades que tiene este pequeño gran telescopio. Bien, yo lo he titulado Mejoras de LTX. ¿Qué podemos acoplar a nuestro telescopio? Eso ya depende un poco del dinero que queréis gastar. A lo mejor queréis gastar, pero yo como no me quiero gastar nada, pues al final siempre me lo intento hacer, ¿vale? Además así te pasas un ratillo. Entonces ahora os voy a explicar un poco qué es lo que se puede hacer. Incluso hay algunas cosas que son muy sencillas y que no requieren ni tiempo, ni dinero, ni nada. Anda, mira, si lo tengo en casa y no me voy a dar cuenta. Vamos a echar un vistazo. Primer detalle que nosotros podemos acoplar a nuestro pequeño telescopio y que nos facilita la vida, al menos a mí un montón. Fijaos,
Es un cable de red normal, sin que sea un cable cruzado, un cable normal, con un pequeño adaptador aquí, ¿vale? Y que al final nos permite realizar un adaptador del AutoStar. Es decir, yo estoy aquí dentro, esta es mi terraza, ¿vale? Aquí tendría yo mi ordenador y tal, ahí veis al fondo la luna y el pequeño TX aquí en cuña ecuatorial, pues sacando fotografías con la webcam. Y el AutoStar lo tengo encima de la mesa, es decir, sentado aquí delante del ordenador, pum, pum, voy haciendo las búsquedas sin tener necesidad de salir por la terraza. Esto en verano con la puerta abierta está muy bien porque te da fresquito, pero en invierno el fresquito es considerable. Entonces, casi te gusta más estar dentro con el AutoStar ahí al lado del ordenador y no tener que estar pendiente de si sales o entras a la terracita, ¿no? Bueno, esta es una de las cosas que es muy sencillo de hacer. ¿Es el trípode que viene con él? No, ese trípode es un trípode que tuve que adquirir después. Vale, otra de las cosas que también he implementado en el ETX es un buscador. Realmente sin buscador está perdido. Porque es que, sobre todo a la hora de alinear, lo vais a notar mucho. El ETX en el proceso de alineación, la verdad es que se queda. Hay veces que no. Hay veces que sí, que va bien, ¿vale? Pero la mayoría de las veces no te deja muy cerca la estrella. Si no tienes un buscador, lo que es el ajuste inicial, ¿vale? Te cuesta bastante. No sé si habéis tenido la experiencia y al final no sabes, le tienes que dar a botón, empieza a dar vueltas a aquello, te cabreas, lo apagas, venga, voy a empezar otra vez. Con esto se soluciona. Con esto tienes el telescopio centrado a la polar en cuestión de 40 segundos. No necesitas más, o un minuto, en lo que tarda en buscar lo que son las estrellas. Lo que pasa es que esto sí que requiere algo más de ingeniería. Yo esto no me lo he hecho, me lo hizo mi padre, que algunos ya le conocisteis el otro día cuando estuvo allí en la Serie Aventura. Y bueno, no sé, os podría explicar cómo está hecho. Realmente esto es una abrazadera, como veis aquí, con una pequeña tuerca en la parte inferior. Aquí arriba le ha metido un tornillo transversal con esta pequeña chapa y encima de la chapa un par de tornillos para poder hacer este movimiento. Y esto de aquí, este otro eje, lo que hace es este movimiento. De manera que yo lo único que tengo que hacer es poner el telescopio en una estrella brillante, que localice la estrella previamente con un ocular de campo amplio y apunto el buscador hacia esa estrella y ya lo tengo colimado el buscador con el telescopio. A partir de ahí ya puedo realizar el centrado del telescopio y el ajuste en un minuto lo tienes preparado y funcionando ya durante toda la noche. Pero es otra de las cosas que, si bien no es sencillo de construir porque para esto hace falta tener un poco ya un taller y alguna cosita, pero bueno, siempre lo que sí que conviene que sepáis es que un buscador dentro de este telescopio o adaptado al telescopio realmente es muy útil. Vale, otra de las cosas que he hecho, esto no influye directamente en lo que sería el telescopio, pero sí nos permite, usar uno de los oculares que te viene con el telescopio, que lógicamente un Winland Optics o algo así que te cuesta 100 euros, pues hacer un invento de estos te duele más al bolsillo que si coges uno de los oculares del ETX y dices, bueno, si lo he roto, pues tampoco pasa demasiado, ¿no? Bien, es un ocular con retícula iluminada. Esto nos sirve tanto para el ETX como para cualquier otro telescopio. ¿Qué podemos hacer con esto? ¿Qué podemos hacer con este tipo de oculares? Pues la calibración de motores que os había comentado previamente, eso es muy útil porque sabemos exactamente cuál es el centro de nuestro objeto y lo podemos dejar centrado. Y por otro lado, poder incluso aventurarnos a realizar con este inventillo fotografía manual. ¿Vale? Localizando lo que es el objeto, poniéndolo en el centro del ocular y realizar fotografía manual. Eso es una de las opciones que podemos tener, ¿vale? Bien, ¿cómo he hecho el cacharro este? Pues muy fácil. Abriendo el ocular, si sacáis lo que es el ocular, internamente tiene una pequeña anilla que curiosamente el centro del foco lo da una rebaba interna que tiene la anilla. Y es ahí donde he apoyado un alambre de cobre que cogí de 1,5 milímetros, un par de milímetros. Lo hice redondo y lo soldé. ¿Vale? Desde que hay una pequeña soldadura. Y luego estos dos, estas crucetas que veis aquí en la zona central, es con hilo de menos de 1 milímetro, soldado también. La verdad es que me costó una barbaridad, porque para superar todo eso, soldar, que no se te escape y tal, bueno, lo podéis imaginar, ¿no? Pero bueno, al final sí que me salió. Y luego a la derecha veis una caja metálica en la que meto las dos pilas para poder alimentar unos diodos LED que al final me iluminarán el retículo, un interruptor y aquí una pequeña clavija de 3,5 jack para poder sacar un cable y poder llevarlo a donde yo quiera. ¿Qué le metiste? ¿3 voltios? 3 voltios. Fernando, Sí. ¿puedes conseguir un retículo más fino con hilo de panty y luego con los chistes? Sí, ya lo había pensado. Una vez que después lo hice, claro. Porque, claro, una fibra abierta, al final te deja un retículo casi perfecto, sí. Pero bueno,
De todas maneras, salvo eso que me estás comentando, hacer la retícula de una manera o de otra, básicamente se trataría de hacer lo mismo, ¿no? Ahora veréis cómo he implementado el asunto. Esa sería la retícula iluminada, y aquí lo que he hecho ha sido poner 2 diodos LED. He visto por ahí en algún montaje que alguien ha hecho por internet que solamente le pone un diode. Inicialmente yo solo le puse uno. El problema está en que solo me iluminaba el lado, el otro no. Es que depende del hilo. Depende del hilo, del diámetro y de todo. Si utilizaras este que digo yo, o también puedes utilizar de fibra de vidrio. Lo que pasa es que manejar la fibra de vidrio, la esencia de la fibra de vidrio es un pelo extraordinariamente finísimo. Lo dejas aquí y flota prácticamente en el aire, ¿no? Entonces es bastante traumático manejarlo. Tienes que poner una gafa en muchos momentos y tal, ¿no? Y la luz resbala por los... Claro, además es que y lo pones a 45 grados y sí te ilumina. Por el hecho de ser más fino, además tendrá más un nivel de transparencia, algo. Entonces, atravesar la luz me permitirá eso. El hilo de las medidas, lo bueno que tiene es que es transparente. Claro, entonces conduce la propia luz y lo pues ves. eso que estamos comentando aquí, pues bueno, es una idea que también podemos aplicar a este tema de vertical. Entonces, bueno, como veis tampoco tiene demasiada complicación. Pasamos entonces a otra de las cosas que sí que he implementado en el ETX y que es posible que todos aquellos que usen el ETX con pilas y que sean pilas recargables, notéis que después de una horita o cosas así empieza aquello a hacer más ruido del normal. Y es debido a que se está quedando sin pilas. ¿Vale? Entonces esas pilas, para poder, digamos, aumentar el rendimiento, lo que hacemos es cambiar el portapilas inicial que trae, que son 6 pilas, dado que las pilas recargables son 1,2 voltios y las pilas normales que te compras por ahí suelen dar hasta 1,7, al final podemos estar hablando de que el ETX está funcionando con más de 10 voltios. Pero las pilas recargables, si las ponemos aquí, nunca vamos a tener más de 9 voltios. Sí, bueno, en este caso 7,2 estamos hablando. Entonces 7,2 son realmente insuficientes para mover. ¿Funciona a 12 ese? A ver, yo sé que de gente que ha puesto 12 voltios y dice que va muy bien y tal, pero a mí que haga tanto... ¿Tiene entrada para...? No, solo tiene 9 voltios. Solo tiene el portapilas que está viendo todo. Nada más. Entonces, la idea fue pues, simplemente meter un portapilas un poco mayor y adaptarlo a otras 2 pilas más, de manera que puedas meterle 2 pilas recargables adicionales para que te llegue hasta una tensión de 9,6. Y ahí sí que ya podemos mantener el telescopio encendido y funcionando toda la noche sin ningún tipo de problema. Lo único que, bueno, la tapita que tiene inicialmente aquí el ETX no se puede poner, porque claro, el portapilas es mayor y se nos sale de la caja, pero tampoco molesta para la observación. Entonces, lo único que tendríamos que comprar en una tienda electrónica por ahí, un portapilas de 8 y un conector de estos típicos de los de pila de 9 voltios. Ya sabéis a cómo me refiero. Lo soldamos y ya lo tenemos, no habría que hacer nada más. Mucho cuidado a la soldadura, porque como cambiemos la polaridad, tostamos el pobre TX, y entonces lo que hay que tener siempre es cuidado con esto, ¿vale? La manera de ponerlo y soldarlo. Pero bueno, que ya veis que esto también es muy sencillo y nos aumenta el rendimiento una barbaridad. Otra de las cosas que he hecho, que aquí no he presentado, es con un cable que también se acopla directamente aquí, al borde que viene del propio telescopio, y en el otro lado un jack de estos para poder enchufarlo a la batería o algo así. Y entonces lo que hago es conectar directamente al telescopio a la batería y ya está. 9 voltios en salida, y eso sí que ya me aguanta lo que quieres. Pero bueno, esto no está mal para cuando pensamos a lo mejor estar toda la noche con el telescopio y evitar tener el temor de que nos podamos quedar sin pila. Bien, otra de las cosas que son fundamentales en el ETX, el alargador para el enfocador. Si no tenéis esto, cuando el telescopio apunte al cenit, decidme a ver si podéis enfocar. Y en verano todavía, pero en invierno con unos guantes así de gordos, a ver quién mete la mano ahí para poder enfocar a eso que nosotros estamos queriendo. Al final tenemos que quitarnos el guante y que se nos congelen nuestros delicados deditos. Entonces, para evitar eso, simplemente una brida de estas que podemos encontrar en cualquier ferretería. Cortamos uno. Esto de aquí es un cable de acero de un taller que fui y amablemente me lo cedieron, de un acelerador de coche. Entonces coges el cable, cortas la medida que tú quieras, y esto de aquí es la perilla original del enfoque, ¿vale? Que inicialmente está puesto aquí. Entonces, ¿qué hacemos? La sacamos, le ponemos esto con su alargador y en la perilla del enfoque volvemos a meter el tornillo. Y perfecto, eso es maravilloso. Enfoca de maravilla en cualquier posición, arriba, abajo, abajo. Pero no es flexible. Es flexible, sí. Es flexible. Claro, es un cable de acero
pero es un cable de acero de acelerador, ¿sabéis? Como los de la bicicleta que llevan los frenos y tal. Pues igual, lo único que este tiene un diámetro mayor, porque uno de la bicicleta, en cuanto le gires, lo que va a hacer es ¡pum! Te pega unas vueltas y al final lo que hace es imposible. Entonces lo que se trata es de que sea lo suficientemente rígido como para que tú al girar tenga una respuesta rápida. Es decir, nada más empezar a girar tú, ya gira aquí, incluso en cualquier posición. Lógicamente costará más moverlo. El cable este pues puede tener aproximadamente un par de milímetros. ¿Tú sabes cómo se dice yo eso? Con una cosa que te venden en la ferretería para poner los visillos y que cuesta 10 céntimos el centímetro más o menos. La vaina de los visillos, sí. El muellecico. Sí, el problema es que ese muelle también tiene un recorrido. Sí, según para que lado le des puede coger torsión. Claro, entonces yo yo puedo coger. Claro, pierde rigidez. Lo que yo busco es rigidez porque si no la hora de enfocar es muy poco preciso. Eso funciona. De hecho, tú le giras y funciona. Fernando, que son clemas eso de... Sí, estas son clemas o bridas. Se llaman clemas. Clemas, eléctricas, tío. Ya, pues clemas, coño. sí, lo que pasa es que tenéis que tener en cuenta una cosa. Es el médico. Sabéis que las clemas tienen dos tornillos, uno para cada lado, lógicamente. Bien, pues como el tornillo, al meter el cable de acero, queda muy fuera, es decir, se nos va a salir por encima de lo que sería el plástico, al hacer la rotación nos va a pegar en esta pared del telescopio. Entonces hay que coger y pegar un cortecito al tornillo o coger otro tornillo más cortito, ¿vale? De manera que a la hora de apretarlo se nos quede dentro y pueda girar libremente. Si no nos va a chocar seguro, yo he tenido que hacerlo siempre, ¿vale? Porque además no podemos coger cualquier clema, hay que coger una clema que soporte, digamos, el diámetro del cable que estamos poniendo. A lo mejor con más pequeño podría girar, pero no podrías meter el cable, ¿no? O no te daría para hacer la rosca. En fin, bueno, un invento bastante útil. Vamos, yo sin esto ahora mismo estaría totalmente perdido a la hora de realizar enfoque en Es imprescindible, Sí, sí. Esto es imprescindible para poder realizarlo. Además es que fijaos, esta de aquí sería la posición original de lo que sería la perilla de enfoque. Cuando esto nos pilla hacia arriba es que no puedes meter la mano. Es un telescopio pequeño y no entra. O sea, sí entra, pero le das así con el dedillo, pero es que no. Al final es que es imposible, no te funciona. Bien, y otra de las cosas, esto es ya un invento un poco ya sofisticado. Es una cuña ecuatorial casera. Esta la hice yo en 4 tardes de desesperación porque me iba de vacaciones y quería hacer fotografía con ETX y digo, me tengo que llevar algo que no pese nada y sea barato de hacer. Total, que al final, con unos cachos de madera, un eje ahí que no sé dónde encontré, una cajita para guardar los tornillos y un par de tornillos para sujetarlo al trípode original del ETX, pues me hice una cuña ecuatorial. Y funciona. Que es lo asombroso. Como veis, simplemente aquí abajo tiene un pequeño tornillo. Ese tornillo, si yo lo giro, lo que hago es soltar y puedo subir y bajar la cuña. Y esto de aquí, simplemente transportando ángulos, al final lo que consigo son las diferentes latitudes. ¿Vale? Entonces, subo y bajo y lo pongo a 40, que es el caso de que esté aquí en Madrid. El telescopio lo apoyaría justo en esta zona de aquí, ¿vale? Lo atornillaría justo aquí. Y bueno, no sé, esto de aquí es un pequeño fleje para cuando lo llevo desmontado, cojo la barrita esa y la pongo ahí y al final me queda una cuña ecuatorial portátil. Queda ahí una cosa... Pero ¿cómo funciona esto? ¿El telescopio se puede programar para que tiene cuña ecuatorial? Sí. Con este... A ver, el ETX... No lo he visto, este. El ETX es un telescopio que incluso cuando fui a Ticarramo una vez a preguntar y me dijeron, pero ¿tú estás seguro de que el ETX tiene posibilidad de ponerlo en alineación polar? Digo, sí. Sí. No, pero es que es realmente asombroso porque tú coges este telescopio no te espera, ¿no? Porque viene con su trípode y dices, bueno, salta azimutal, me acostumbro, pero luego te vas mirando por lo menú y pone alineación polar. Anda, alineación polar. Es decir, que yo podría aspirar a hacer fotografía con el ETX. Pues sí, efectivamente. Y funciona. Funciona bien. Y tampoco es muy exigente, porque tú a la hora de poder de alinear el telescopio, ¿vale? Tú puedes, una vez que tú centras la estrella y le dices al telescopio, ahí está, la verdad es que el seguimiento lo hace bastante bien, ¿vale? Lógicamente los mecanismos internos tienen sus holguras y sus cosas, como hemos estado comentando hace un ratillo, pero al fin y al cabo se pueden hacer cosas muy interesantes, ahora lo veo. Si no penséis a realizar fotografía con un ETX, pues que nos permitiría también una puesta en estación mucho más precisa y además una disminución de lo que es el consumo de batería. ¿Por qué? Porque en el momento en que hemos localizado el objeto, el telescopio únicamente mueve el eje de ascensión recta. El de declinación ya no lo vuelve a tocar. Es decir, también hace menos ruido, porque de la otra manera tiene que andar moviendo un eje y moviendo el otro, y así no mueve más que uno. Bueno, como cualquier otro telescopio con cuña ecuatorial. Bueno, si alguien quiere hacerse una cuña de esta, genial. Fernando, ¿te puedo dar 2 apuntes para...?
Sí, hombre, claro. Para medir los ángulos lo que se hace es cogerte un transportador de ángulos, lo venden en lo chino, que cuesta 50 céntimos, y lo pones en el eje y ya tienes el medidor de ángulos para la latitud. Sí, Y básicamente. para centrar a la polar lo que haces es apuntar el tubo, lo que sería justo al cenit, ponerlo, mirar y apuntar a la polar. Sí, es eso precisamente lo que hice. Eso precisamente. Transporté los ángulos directamente aquí y luego para averiguar exactamente si el 40 quedaba bien, apuntar directamente a la polar y te das cuenta que efectivamente es así. ¿Vale? O sea que por eso digo que funciona y además es que es una... Está muy bien. Y esto es una fotografía que nunca pensé que la iba a poner por aquí, pero que bueno, ahí está. Esto fue en Tenerife, este fue el sitio del destino al que me iba a llevar el telescopio este, que al final me hice fotografía porque quería sacar a Omega Centauri, me pilla tan abajo que el telescopio no daba para apuntar allí. O sea que después de todo el esfuerzo, bueno, por lo menos ahí está. Entonces aquí veis, pues bueno, un poquito la situación de lo que sería el telescopio puesto con la cuña ecuatorial esta casera, ¿vale? La mesita de los apuntes, la silla y Júpiter ahí al fondo, que también está, ¿no? Y todo ello encima con el ocular este de Baden Planetarium, que pesa una barbaridad, pues con todo puede. O sea, esto puede con todo. El zoom. El 24-8 o el 24-8. Sí, pues puede con ello. Bueno, otra de las cosas que podemos hacer con el ETX es observación solar, de eclipses de sol, de eclipse de luna, incluso manchas solares. ¿Por qué? Porque aprovechando que es un telescopio con una focal muy corta, con un ocular de 20, por ejemplo, nos entra el sol entero. Y bueno, que además pesa muy poco, es transportable, te lo puedes llevar a cualquier sitio y para ver el sol y la luna no necesitas tampoco tener un telescopio así de grande, ¿no? Con cualquier telescopio pequeñito te puede servir. Y para eso nuestro ETX es perfecto, ¿no? Entonces yo lo hice así, quizá no sea la mejor manera, pero a mí me funciona. Esto de aquí es el filtro solar. Es un filtro de esto de polímero negro, ¿vale? Entonces lo que hice fue recortar con un par de... bueno, eran unas láminas de plástico de aproximadamente un milímetro de gordo. Entonces lo que hice fue recortar el diámetro del objetivo del telescopio, recorté 2 anillas. Entonces luego también recorté lo que es el diámetro que le quería dar al polímero negro para que pudiera tapar todo lo que es el objetivo. Puse una anilla, polímero negro y anilla pegada. De manera que me queda un aro y todo rellenado lógicamente con el polímero negro. El parasol del telescopio, metes esto dentro y luego esto de aquí es un pequeño alambre muy fuerte pero flexible que al meterlo dentro de lo que es el parasol me sujeta firmemente el filtro solar. Y luego además todo eso lo podemos poner boca abajo en el objetivo del telescopio. Esto se fija por aquí, ¿vale? Para evitar que se caiga lógicamente por algún accidente o cualquier cosa, y nos queda un filtro solar pues perfecto para poder observar eso que normalmente no se puede observar, que es el sol, ¿vale? No sé si alguien... Yo sé que esto incluso se podría a lo mejor realizar de otra manera. Alguien me dijo una vez, no, es que hay que buscar una lata y la lata le haces un agujero y pones el filtro ahí para que te encaje perfectamente en el objetivo tal, pero es que no encontré ninguna lata. Fernando, en Unión Media, no sé si era 16 o 18. Sí, ya lo vi. ¿Viste eso? Eso está porque se hizo así además, porque estando viendo el eclipse, si tienes que cambiarlo en un momento rápido lo sacas y te quedas, ¿no? Entonces son una serie de cartones que se van doblando, pero que evita también que si te viene viento te lo mueva, que es el riesgo, que te queda encajado y no te lo va a quitar. Y entonces es muy fácil tener una caja de zapatos, cortar en los cartones, lo preparas y es también con polímero, ¿no? Sí. Y entonces resulta que te lo pegas a... Claro, eso lo bueno que tiene, lo que está diciendo Ricardo, es que tú en el momento en que estás viendo el eclipse, cuando estás entrando en la fase de totalidad, todavía el eclipse, bueno, yo no he visto ninguno, particularmente ya me gustaría, bueno, teóricamente es así. Cuando tú estás entrando en la fase de totalidad, todavía no puedes quitar el filtro de polímero porque te ciega. Entonces, justo en el momento en que estás en la fase de totalidad y quieres observarlo, hacer alguna foto, haces con el cartón flash, lo quitas, si no tienes necesidad, entonces, digamos que esa es la utilidad que está comentando Ricardo sobre ese tema. Eso tengo que desarrollarlo todavía. Te lo daré. Bueno, vamos a ver, entonces, más cositas que tengamos por aquí. La máscara Harman de enfoque. Vale, entonces si queréis realizar un buen enfoque, una máscara Harman de estas es casi imprescindible. En esta página web te permite generar una máscara Harman de manera automática. ¿Qué es una máscara Harman? Pues es simple, un trozo de plástico, aproximadamente, ya os digo, 1 milímetro, bueno, puede ser incluso de cartón, da igual, el caso es que sea opaco, ¿vale? Yo lo hice con esto. Y en esta página web tú metes los parámetros de tu telescopio y automáticamente te genera un archivo PDF
con la máscara Hartmann para recortar. ¿Vale? Entonces, una vez que tú la recortas, fijaos que encaja perfectamente en lo que sería el objetivo del telescopio, y una vez que nosotros estamos mirando una determinada estrella, vemos tres triángulos, esos tres que tenemos aquí dibujados, y se van acercando hasta que se unen los tres. En ese momento es cuando hemos conseguido un enfoque, bueno, perfecto, casi perfecto. La mayoría de las veces se puede conseguir un enfoque bastante bueno. Se puede hacer incluso si te pasas, ves que los triángulos se separan o se abren en sentido contrario. Y si te pasas al otro lado, o sea, girándolo en sentido contrario, ves que los triángulos se juntan y se vuelven a pasar. Entonces lo que siempre tenemos que conseguir es que los triángulos nos queden centrados en un único punto. Luego ya quitamos lo que es la máscara Hartmann y estamos seguros de que lo que estamos viendo está perfectamente enfocado. O al menos con bastante exactitud. No, yo veo que los triángulos no van puestos todos igual, ¿vale? No van igual. Eso lo hace el programa. Sí, eso digamos que no, tú no eres el que diga, no, yo quiero los vértices todos por aquí y tal. Es una disposición, supongo, que te genera de forma automática. De todas maneras, aparte de triángulos, también se puede hacer con círculos. Hay triángulos, también se puede hacer con círculos. Hay gente que mezcla círculos y triángulos. Yo tengo dos círculos y un triángulo. Dos círculos y un triángulo, cosas así, ¿no? Y bueno, pues depende del telescopio, no sé. Yo tengo alguno con círculo, otro con triángulo, y depende de, no sé, el día que le pongo una y le pongo otra, como que cambia ropa. Entonces, bueno. ¿Tiene sentido para visual? Bueno, para visual, la verdad es que no. No. Yo para visual, yo cuando tengo que enfocar con el telescopio, cuanto más nítida ve la estrella, más mejor enfocada está. Esto es muy útil cuando quieres hacer una foto. Porque la cámara, la verdad es que el CCD es muy sensible y cuanto más luminoso está, pues tiende a abrir el punto, y bueno, con esto te ayuda un poco a conseguir que el punto sea lo más nítido posible y lo más pequeño posible. Pero bueno, en visual también se puede usar. Si en un momento dado estás mirando un planeta, hay algo de turbulencia y nunca sabes exactamente si estás ya en el punto exacto en el que, mirando a lo mejor durante un ratito, ves el planeta totalmente nítido, lo mejor dices, oh, y lo tendré mal enfocado y no me estaré dando cuenta. Coges la máscara Hartmann, la pones y dices, ya está, ahora está bien enfocado. Ahora lo que tengo que hacer es esperar a que haya un sitio perfecto. Cosa que es bastante difícil de conseguir, pero bueno, que también en visual para planeta y eso sí le he usado. Entonces yo os digo, dentro de esta página web, es una página web, no es un programa, es una página. Entras ahí dentro de la página y metes los datos de tu telescopio y automáticamente te genera un archivo PDF que puedes imprimir y te queda perfecto, ¿vale? Además veis que además le queda muy simpático, me parece que está sonriendo. Fernando, lo que no sé si lo sin entender es que si tú pones ese plástico, el triángulo dice que te lo da la cámara mismo, o sea, el telescopio. No, a ver, estos tres triángulos los verías reflejados en la pantalla del ordenador. Ah, en el ordenador, correcto. O en visual, también se vería, porque digamos que la luz entra y adopta la forma de lo que hayas puesto aquí. Si es un triángulo es un círculo. Eso ya lo entendí. Me estaba refiriendo a cómo hacerlo para poner esos triángulos. Pero eso sale ya impreso sobre papel. Vale. Sí, a través del ordenador sacas. Eso es, lo imprimes esa carta y ya la carta viene para recortar los triangulitos. Correcto. Eso sí, perdona. No, es que no, ahí es donde yo me estaba. Vale. Y ya os digo, es muy sencillo. Con un cacho de cartón o una cartulina o cualquier cosa podemos reconstruirlo y ya veréis que merece la pena. Bien, y otra de las cosas que yo particularmente no he probado, pero lo voy a hacer. ¿Vale? Yo tengo este Autostar también, porque tengo, digamos, el triplete del líder, ¿no? Lo que llamaría el telescopio, el LXD, el ETX y el Skylus. Entonces, este me vino con el LXD. Como tiene 40.000 objetos, pues bueno, no está de más. A veces en el ETX me ha pasado de que quiero buscar un NGC y ya está. Le pongo y dice, objeto no encontrado. Y tengo que andar por coordenadas. En cambio, si usamos este, que tiene 40.000 objetos, pues yo supongo que hay ese NGC que quería ver sí que está. Entonces, ¿acoplar esto al NTX es posible? En teoría sí, el fabricante dice que yo puedo poner el 497, que es este de aquí, configurándolo de esta manera. ¿Os acordáis antes de lo que comenté de razón? Que ponía razón, Z, razón, alta. Pues pero antes de cambiarlo, apúntatelo en un papel, ¿eh? Mira, ¿qué pone ahí abajo? Sí, pues eso. ¿Qué pone ahí abajo? Entonces, el asunto es ese, ¿no? Que nosotros podemos coger esa razón, que lo de la razón no es otra cosa que lo que he comentado antes, ¿no? Un poco cuál es, cómo casa, digamos, el motor de ascensión recta con el motor de declinación. Si yo varío esto, seguramente uno se moverá más rápido, el otro más lento, es decir, varío lo que es la razón del movimiento total del telescopio y al final puedo llegar a desvirtuarlo totalmente. Entonces lo que hago precisamente es eso, ¿no? Tomar lo que son los valores, anotarlos, y entonces ya meto los valores de un ETX. Los valores del ETX son este.
La longitud focal le tengo que meter esta y el modelo ETX90. Y con eso debería funcionar. Yo no lo he probado, pero lo probaré. ¿Vale? Debería funcionar. Si a alguien le gusta mucho el ETX y al final quiere este tipo de autostar, el otro día, por curiosidad, por si alguien me lo pregunta, miré en eBay y por ahí en segunda mano y hay autostar de estos que te lo venden, ¿no? Se ve que a alguien le sobra y dice, bueno, pues lo vendo. Para este tipo de cosas, pues podría pedir. Hay una pregunta. Sí. ¿Y has intentado conectar al ordenador con este esquemativo? Sí. Esto es otra de las cosas que no he metido, pero también se puede hacer. ¿Funciona o no? Pero, claro, es que no lo he metido porque esta charla del ETX, otros días también charla del LXD. Pero el ETX no tiene puerto para hacer conexión al ordenador. Pero, si yo quiero conectar el ETX con este autostar tiene puerto de acceso al ordenador. Entonces yo desde el ordenador podría llegar a mover el ETX. Yo supongo que sí. O sea, No creo que haya ningún problema, porque al fin y al cabo el que envía las órdenes es el propio autostar. Este señor de aquí tiene un cable para conectar. Ya lo sé. Sí, lo sé. Sé que existe un cable para conectar, lo que pasa es que tienes que comprarlo. Lo que yo he hecho ha sido no comprar nada. Yo siempre, como no tengo dinero, pues entonces siempre intento hacerme estas cosas, ¿no? Y realmente es muy fácil. En la página mía en Astrocosmos, que seguro que alguno de vosotros la conocéis, pues tengo cómo realizar el montaje de un cable para poder realizar el seguimiento o en la conexión directamente en el ordenador. Es muy fácil. Ahora, claro, mucho mejor comprarlo, lógicamente. Y seguro que no vas a tener ningún problema. Lo que pasa es que el cable de seguimiento directo para lo que es el ETX no se puede hacer, ¿vale? Es un cable propietario que tiene una serie de circuitería y que nadie tiene el esquema, ¿vale? Pero bueno, lo que quería decir con esto es que con este autostar sí se puede realizar esa conexión y seguro que funciona, tiene que funcionar. Porque el autostar es el que envía la señal al ordenador. Entonces, no creo que haya ningún inconveniente. Quería preguntar, ¿el modelo de ETX125 viene con el autostar ese grande? Viene con este. Claro, ya directamente. Viene con ese directamente. El único autostar que viene con el ETX es este. El resto de modelos de MEADE todos son este tipo de autostar. El 497. A partir del ETX90 ya te viene este. O sea, es que realmente, hombre, la diferencia está que este tiene una linterna, tiene el teclado numérico muchísimo más fácil a la hora de realizar el posicionamiento, la búsqueda de determinados objetos, meter la hora, la fecha, el día, y todo eso es mucho más rápido, ¿no? Y sobre todo si queremos buscar objetos por coordenadas. Un cometa, un buen día que no venga aquí en el autostar, pues tú le puedes meter las coordenadas y tienes que meter ascensión recta 0, tal, 3, 4, mucho más cómodo realizarlo con este mando que con el otro. Por eso, ¿Solo pesa 2,7 kilos? el telescopio sí. La base no es metálica. No, es todo de plástico. Por eso digo. El telescopio es todo de plástico. ¿Y más grande que el ETX125 no hay ya más en el modelo ETX? No. Ya se pasa Quiero recordar grande. que el 125 es el máximo en esta configuración, en altacimutal. Lo que pasa es que esos telescopios ya te vienen con la montura. ¿Os habéis dado cuenta antes en la fotografía que tenía yo puesto un telescopio en la terraza, que no sé quién me preguntó si esa montura venía con el telescopio? Esa montura es la que viene con esos telescopios que son modelos superiores. Que la compré, yo la compré. Porque a mí me interesaba tener una montura mucho más robusta y con una cuña ecuatorial que viniera de fábrica. La que me hice después ya fue un poco en plan capricho, ¿vale? Para ver si efectivamente me salía, que bueno, que sí me salía. Bien, y entonces, pues bueno, con esto termina el apartado chapucilla del ETX. Entonces ahora vamos a pasar a ver en el próximo capítulo, capítulo número 5, lo que he logrado en fotografía. Entonces, bueno, vamos a darnos un pequeño viaje por el cosmos, si os parece, a ver si os gustan algunas de las imágenes. Quizá algunas de ellas ya las habéis visto en el foro, a lo mejor incluso suenen familiares, pero bueno, aquí las vamos a poder ver en grande y ahí proyectadas. Espero que se vean bien, porque la verdad es que no sé cómo se vean aquí. Tened en cuenta una cosa, las fotografías se han hecho o bien con una cámara de fotos de 3 megapíxeles o bien con una webcam. O sea, yo no he usado una Canon tal o una super mega cámara de 800 euros. Las fotografías que vais a ver aquí son fotografías con elementos súper básicos, súper baratos. O sea, estamos hablando de un telescopio barato, con materiales baratos, cosas que te puedes construir tú, una webcam que es muy barata. Es decir, todo esto lo he conseguido lo que vais a ver a continuación. Entonces, bueno, vamos a ir situando. Bueno, aquí está la presentación de lo que estaba haciendo. Vamos a hacer un pequeño viaje por el cosmos y son fotografías todas realizadas con el ETX70. Ninguna de las fotografías que vais a ver las sacamos con el telescopio, y siempre con cuña ecuatorial, lógicamente. Entonces vamos a situar un poquito el telescopio, lo vamos a poner en posición. Ya está. Ya lo tenemos en posición.
La primera es... Ese es el ETX. Está escondido por aquí realmente. Lo que pasa es que... Bueno, entonces ya lo tenemos situado, ya está en posición. Estas fotografías que vais a ver ahora son fotografías que están realizadas con el método de Diffie-Scope. Seguramente muchos de vosotros a lo mejor habéis oído hablar de él, pero no sabéis cómo se hacía. Para hacerlo simplemente se necesita un adaptador de Diffie-Scope. Este la verdad es que es universal, porque todas las fotografías que he visto por ahí son exactamente las mismas. Entonces, con una cámara similar a esta foto la saqué por ahí por internet porque no me daba tiempo a hacerla, pero básicamente la configuración es esta: telescopio, ocular, adaptador de Diffie-Scope y la cámara por aquí arriba puesta, acercándola o separándola, incluso jugando un poquito con el zoom de la cámara, consigue sacar lo que es el campo total. Con esta configuración fue con la que saqué las primeras fotografías. Lo que vais a ver a continuación, pues será, seguramente diré, vaya chapuza, ¿no? Pero yo en el momento que hice esa fotografía dije, anda, pero si sale algo. Entonces, ya es mucho, ¿eh? Que si sale, claro. Yo me quedé y digo, anda, pero si sale algo. Entonces, a partir de ahí empecé a hacer alguna que otra imagen. Veréis que algunas de las estrellas tienen como coma y hacen así cosas raras, pero eso no es del ETX, es de la propia cámara. La lente de la cámara, si tú, luego ya me fijé, y es que estas lentes para hacer fotografías del paisaje, del viaje de novios, cosas de esas, está muy bien. Pero tú cuando vas a hacer, si coges esa cámara y haces una fotografía con un zoom a un periódico, por ejemplo, que tiene muchas letras, ves que las letras de los extremos, de lo que es al final de la fotografía, se abren. Todo eso es un defecto de la propia lente, ¿vale? Entonces, por eso las fotografías que vais a ver tienen ese tipo de... Bueno, una vez que ya hemos situado el telescopio, vamos a empezar a movernos. Este es el ruidito del ETX, ¿vale? Que si os suena, bueno, si os molesta, pues lo siento, porque es que realmente en noches de observación de 4 o 5 horas, pues tenéis que estar oyendo 4 o 5 horas este ruidito, ¿vale? Y esto es después de haberlo limpiado y todo, ¿vale? Si no, la verdad es que puede ser bastante... Bien, esto sería el cúmulo doble de Perseo, conocido por todos. El sitio por el que mejor he visto el cúmulo doble de Perseo ha sido un ETX. De verdad. ¿Por qué? Pues porque tiene un campo amplio. Tú te pones un ocular de campo amplio, ¿vale? Como tiene poca focal, sacas el cúmulo grandísimo con todo lo que son las estrellas que hay alrededor, y cuando estás mirando por el ETX te está dando un paseo impresionante por esa zona. Hombre, luego ya con telescopios mayores desdoblas ahí con un montón de estrellas y tal, pero realmente para lo que es el campo estelar de esa zona es maravilloso verlo con un aparato de estos. Vale, pues esto es una de las primeras fotografías que hice con el método Diffie-Scope. Esto de aquí es la SIA del Centauro. Bueno, parte de lo que sería la SIA. Pero bueno, salió también algo de esto y dije, anda, mira, qué configuración más bonita. Esta la puedes ver a simple vista, son estrellas de una magnitud, no sé, que tendrán 4 a lo mejor, por ahí. Y se ve a simple vista. Pero bueno, lo sacas con el ETX y también me salió algo, yo súper ilusionado. Esto fue el día 15 de agosto de 2007, del año pasado, hace prácticamente un año. Tiempo de exposición 15 segundos a ISO 400. Esto de aquí es M42. No, ya os he dicho que esto lo tenéis que traer. Esto, al que le guste el ETX, hay que escuchar esto. Música no pongo, he dicho, la música del ETX. Bueno, aquí se ve un poco apagado, ¿vale? Se nota un poco más aquí la fotografía que yo veo en el ordenador, se nota un poquito más lo que serían los brazos de la nebulosa, pero a pesar de todo, bueno, se ve bastante bien. Esto es el defecto ese que os había comentado. Veis que cuanto más al borde, este efecto azulado que se ve aquí en las estrellas, en el centro no, pero en los bordes. Pero bueno, también salió la M42, oye, y fue un auténtico placer, ¿no? Esto es Andrómeda. Aquí también nos falta un poquito, ¿vale? En realidad Andrómeda, yo aquí en la fotografía, se me abre más o menos hasta esta zona. Pero no demasiado, no se ve mucho. Pero bueno, oye, también saqué una foto de Andrómeda y me salió el campo estelar, la galaxia ahí, y me quedé también, pues eso, bastante ilusionado. Entonces ahora lo que vamos a ver, estas son unas cuantas fotografías que hice yo con Diffie-Scope. Ahora las que vamos a ver son las que he realizado con webcam. Es una webcam ya que está modificada con módulo Peltier, refrigeración, SC1.5 para reducción de ruido, y bueno, esas cosillas, ¿no? ¿Qué cámara es? Una SPC 900 de Philips. Sí, la última, sí. Bueno, la última no es la penúltima, pero es la que tiene CCD. Y la verdad es que es una pasada la cámara. Bueno, de hecho ya me he comprado otra. O sea que dentro de poco empezaré a hacer otros inventos. ¿La modificaste tú ahora? Sí, sí. Hombre, eso hay que modificarlo tú, si no te...
Bueno, hombre, toda la neomenio de las dos últimas está puesta como cero. Así que, bueno, oye, si tienes dudas, yo te sé explicar también. Yo, si me pongo a ello, tendría que poner media docena, a lo mejor la sexta funcionaba. Hombre, en el momento, hombre, yo cuando me puse a modificar la primera cámara, la verdad es que, valga la expresión, me acojoné bastante. Porque claro, son casi 100 euros de cámara. En aquel momento, ahora ya no, ahora está 50 euros, cosas así. ¿Ahora 900? Sí, ahora sí. 48 euros. ¿Y la de PCD? Sí, sí. Y claro, te pones allí a cortar cables, a levantar no sé qué, a soldar allí, a levantar PC, bueno, a hacer de todo y al final dices, no sé si va a funcionar o no, pero bueno, al final funcionó, ¿no? Y ahora aquí, prueba palpable en la que las fotografías que voy a mostrar a continuación. Entonces vamos a situar el telescopio otra vez. Esta es la webcam que estábamos hablando. Eso es el telescopio de la tele. Vale, ya está. Ya lo tenemos situado el telescopio, está perfectamente situado. Entonces ahora vamos a ir bueno, pues navegando por esta fotografía que voy a presentar. Primera fotografía, la Luna. ¿Veis? Con un NTX la verdad que se pueden hacer cosas con la Luna realmente interesantes. Esto fue el día 28 del mes pasado, o sea, hace un mes, prácticamente. Y bueno, la terraza, eso de las 5 de la mañana, después de toda una noche y sesiones de fotografía. ¿Foco primario? Sí, foco primario. Le pones la webcam y bueno, pues puedes sacar cosas muy curiosas. No sé cuántas imágenes, aquí tengo 326 imágenes sumadas que al final, pues bueno, me mostraron un terminador, quizá no demasiado bueno en esta fase en la que estaba la Luna, pero vamos, se saca otras fotografías donde el terminador realmente merece la pena mirarlo, la cantidad de sombras, contrastes, luces, la verdad es que es maravilloso. Pero bueno, sí que se ve, se aprecian realmente cantidad de detalles, ¿no? Luego eso sobre el papel y un mapa lunar, te puedes hacer unos mapas muy buenos. Otra cosa que se puede hacer es esto, ¿no? Cosas así, también se puede hacer con una webcam y sacar fotografías para hacer secuencias de ¿Eso lo hiciste con la webcam o con? No, eso lo hice con Dicroscopio. Pero que se pueden hacer cosas muy curiosas. Y esto no lo hice con puño ecuatorial, lo hice con altacimutal. Lo que pasa es que luego tuve que coger cada luna, girarla y ponerla todas en la misma posición para que se vea la secuencia. Y fue un trabajazo. Tuve casi un mes ahí currándome la foto. Bueno, Luna, vamos a ver. Esto también lo hice con el ETX y un Dicroscopio. Esto fue una sola foto. Esto no son muchas fotos, es una sola foto. Y esa foto, al retocarla un poquito, contrastes, consigue sacar un montón de detalles. Y me hice un pequeño atlas lunar para demostrarme a mí mismo, y bueno, luego lo puse también para que la gente se lo descargara como fondo de pantalla, pero para demostrarme a mí mismo que con el ETX se pueden sacar cantidad de accidentes. Y estos son todos los que yo pues encontré después de 3 horas aquí buscando cosas. Pero se pueden ver muchos más. Seguramente si aquí hay alguien que sabe más de la Luna, pues dirá, no, se te ha olvidado ese, que ese es evidente. No sé, yo esos fueron los que vi y los que anoté, y bueno, y esto lo tengo puesto en mi fondo de pantalla y cada vez que arranca el ordenador, mientras aparecen los iconos y todo el rollo, pues vas aprendiendo un poco de mapa lunar que nunca te viene mal, ¿no? Ahora ir a hacer una observación y dices, ah, esto lo vi en el mapa ese, ¿no? Pero bueno, también tenéis lo podéis descargar si queréis y por ahí. El Sol, fijaos lo que se puede llegar a hacer también con una webcam. Esto, si os diría que es con el ETX, os mentiría. Pero vamos, con el ETX se puede hacer exactamente igual. Esto lo hice con el otro telescopio, aunque tampoco estoy muy seguro, porque en el momento que hice la foto, como fue, esto fue el 4 de enero de 2007, ya ves, con todo el mundo de fiesta y yo aquí sacando fotos del Sol. Pues resulta que sí, que, no sé, tengo la impresión de que anoté un Skylus 70-700, que es el otro, pero bueno, al fin y al cabo es un telescopio de 70 milímetros de diámetro y le puse una Barlow de 3. Con el ETX habría salido un poco más pequeño, pero estoy seguro de que las manchas hubieran salido igual de bien. Bueno, de hecho después hice pruebas y salieron también las manchas. Os pongo esta porque fue la que mejor me quedó. Esta ya la he enviado al foro, seguramente alguna de las fotos, como digo, ya las habéis visto por ahí. Pero bueno, fijaos que con este material se pueden también hacer estudios de movimiento de las manchas solares. Esto es un pequeño vídeo. A ver. Esto es un pequeño vídeo que hice, este sí fue con el ETX, y solamente para demostrarme pues cómo se veía el ETX, si tenía bien enfocada la cámara y tal. Entonces, bueno, se puede observar, aquí no había manchas solares ni nada por el estilo, pero bueno, también, digamos que me hacía un poco de ilusión intentar sacar el sol y ver que con el ETX, esto no tenía seguimiento, lógicamente, estaba dejando que el sol atravesara
lo que es todo lo que es el diámetro de... Sí, efectivamente, se está moviendo el Sol. El Sol no se mueve, pero la perspectiva efectivamente aparenta que el Sol se está moviendo, sí. Está muy bien el vídeo. Bueno, este es el vídeo para que veáis que con el ETX y con el filtro solar ese que os había enseñado antes, se pueden hacer cosas como esta. Ya se hizo de noche. Bueno, el siguiente, a ver que me he colado medio para atrás, este de aquí. Este también lo habéis visto, ya lo he enviado a la lista y en su día lo publiqué por ahí. Me parece que ya lo mostré aquí también hace un par de años, si no recuerdo mal. Este me parece que estaba en el 12 de enero de 2007, tenía la fecha aquí. Hace un año y 6 meses aproximadamente que saqué este vídeo. Vamos un poquito pegado el tiempo, no sé si lo habéis visto, si no lo pondrán que sea así un poco rápido. La verdad es que el vídeo mereció la pena, fue lo primero que hice, pero es que no tenía otro medio tampoco, en aquel momento la cámara no la tenía ni modificada. No sé si ya la tenía modificada, no me acuerdo, creo que no, todavía no la tenía modificada la webcam. Me cogí el ETX, los bártulos, lo cargué en el coche, el ordenador, digo, esta noche saco al Magnum, al Cometa este. Lo puse allí y, pues le saqué, pero que no pensaba que iba a salir, o sea, realmente yo me fui allí con todo el aparato y aquello, y lo monté allí y me funcionó. La verdad es que en aquel momento no tenía controlado el consumo en portátil y me saltaron los fusibles del coche. Pero bueno, aguantó milagrosamente, luego lo vuelto a intentar y ya no, tuve que comprar después otro adaptador para la noche porque ese no funcionó. Bueno, vamos, me dejo de rollos. Este es el vídeo, este es el cometa, la verdad es que fue un cometa maravilloso. Yo la verdad es que de los cometas que he visto, si este hubiera estado en el momento de verlo un poco más lejos del Sol, hubiera sido un cometa impresionante por la cola tan larga que tiene y tal. Bueno, el vídeo sí parece un poco soso, pero es que lo bonito de este vídeo es que lo capturé cuando el cometa estaba poniéndose por el horizonte, detrás de la montaña. Entonces aquí en la montaña, eso es el ETX está haciendo el seguimiento, yo no tocaba nada. Yo le dije lo puse en estación como pude con una brújula, y entonces la verdad es que lo debía hacer bastante bien porque el movimiento de seguimiento del cometa fue prácticamente perfecto. Yo no tuve que moverlo en toda la toma que hice, ¿no? En todo el vídeo. Entonces aquí veis, muy poco a poco, pero claro, el cometa va descendiendo. Lo voy a ir moviendo un poco para que no se nos aburra. Entonces aquí veis ya tocando el horizonte. Pero fijaos la cola se ve perfectamente en la parte superior. Y a pesar de todo de haberse puesto, todavía se sigue viendo la cola. Lo grabé durante un rato porque me llamó la atención cómo la webcam y el ordenador en sí, bueno, yo de hecho en el ordenador ya no lo veía porque es difícil, ¿no?, verlo en directo en la webcam. Pero una vez que realizas lo que es el proceso del vídeo, aumentas un poquito el contraste, te das cuenta de la cola tan descomunal que tenía el cometa Magnum en aquella época. Veis que de vez en cuando la webcam se ajusta un poquito y conseguimos ver todavía la cola, a pesar de ya haber, no sé, un minuto aproximadamente que se había puesto por el horizonte. La verdad es que este vídeo para mí es el mejor que he hecho. ¿Y no lo hiciste con la 900? Sí, con la 900 sin modificar. ¿Sin modificar? Sí, sin modificar. Ahí lo que hice fue subirlo un poquito, ¿lo veis? Lo estaba subiendo para ver hasta dónde podía sacar de la cola. La cola todavía sale, aquí a lo mejor no se aprecia. Aquí en el ordenador sí se aprecia y llega perfectamente hasta aquí arriba, o sea, se sale. ¿Vale? Se sale. Cola realmente se sale. Pegas un cono y sale por arriba. O sea, debió ser impresionante poderlo haber visto si hubiera estado un poco más lejos del Sol. Pero bueno, la verdad es que para mí ha sido un documento bastante importante, ¿eh? También se puede hacer otra cosa, cometas. El cometa Holmes, ¿vale? El maravilloso cometa que tuvimos en noviembre del año pasado y que todos pudimos disfrutar. Estas fotografías estuvieron hechas con el ETX también y la webcam. Esta sí estaba modificada, lo que pasa es que fueron unos tiempos muy cortos. A lo mejor para esta le di medio segundo, para esta un segundo, es que no lo veo bien. No, son 5 segundos, 5 segundos. ¿Tanta sensibilidad tiene esa cámara? Sí tiene, sí tiene, sí, te asombrarías, a logras. Estos serían 5 segundos, 10 segundos y no sé, y un número determinado de frames, no me acuerdo, pero bueno, en fin. ¿Veis? Aquí, al tener más tiempo, al ir aumentando lo que es el tiempo, se va viendo cuál es lo que es la aureola del cometa. Y también brilla mucho más el núcleo. Lo saqué así, pues bueno, para hacer un mosaico y ver cuál es la diferencia entre lo que es blanco y negro y color, porque esta cámara, si bien hay que ajustarla muy bien lo que es el color, las fotografías que estáis viendo y en otras que vais a ver ahora, notaréis que tiene una desviación al rojo, ¿no? Hablando así
Y es que, bueno, siempre lo tengo puesto en la marca en exterior. Luego modificar el color es fácil, pero a mí no me gusta modificar colores. Me gusta que lo que salga es lo que, o sea, sin necesidad de tocar con el Photoshop, porque al final, si no, con el Photoshop haces lo que quieras. Le pones tú la forma que quieras y le haces una maravilla. A mí me gusta más tocarlo lo menos posible. Entonces, bueno, yo creo que aquí el cometa parecía demasiado colorado, por eso lo puse también en blanco y negro para lo que es apreciar eso. Y estas dos estrellas estaban por ahí dando una vuelta. Y bueno, pues también salieron. O sea que también se pueden hacer cosas curiosas como esta, con el ETX y una webcam. A ver, ¿cuál es este? El ET. El ET, ¿verdad? El Caldwell 13, este está en Casiopea, es un cúmulo abierto precioso. Yo la verdad es que cuando tengo oportunidad de verlo, lo veo. Fijaos lo grande que sale, o sea que cuando tú miras por un ocular, este tipo de cúmulos se ven pequeños, muy pequeños, con un ETX, claro. Pero tú lo ves con la webcam y la webcam le aumenta muchísimo. Es como si estuviera viendo por un ocular de 3, un ocular de 4 aproximadamente. Y realmente con la cámara salen muchos detalles. Una vez que le aumentas un poco el contraste, porque claro, las fotografías originales son bastante malas. Bueno, malas. Si fueran muy malas esto no saldría. Pero te quiero decir que luego siempre se le puede contrastar la imagen para poder sacar lo que es el campo estelar. En este caso, este cúmulo abierto de Caldwell 13, que muchos de vosotros seguramente os resultará hasta simpático. Ver ahí al marcianillo en el cielo. Bueno, este es el Caldwell 13, vamos a pasar. Esto lo saqué la última vez que fuimos a Bonilla. Esto es la nebulosa de la laguna, seguramente os sonará, Messier 8. Fijaos la cantidad de detalle que se puede llegar a sacar. Aquí la verdad es que se ve mejor que ahí. Pero bueno. Entonces no sé, bueno, supongo que esto simplemente comentaros que son 24 tomas de 20 segundos. Fijaos que el ETX parece mentira que puede llegar a aguantar hasta 20 segundos, sin moverse, porque las estrellas han salido bastante puntuales. ¿Vale? Lo que pasa es que también tener en cuenta que lo que estamos sacando es una webcam, y todas aquellas estrellas que brillan mucho saturan un píxel, por los píxeles que hay alrededor, y al final las estrellas aumentan mucho, pero en realidad, fijaos que las estrellas salen bastante redonditas. Y luego la cámara en estas fotos que hace que las une o por ordenador. Oye, perdón. Las uno, sí, son 24 tomas y lo que hacemos con un programa es juntar las 24 tomas para sumar información y restar ruido. Entonces al final nos queda, bueno, esto, hay que retocar un poquito, aumentar contraste, pero ese es el color original que capté con la cámara, no he modificado colores, he dicho, oye, es que a mí me gusta más rojo y tal. Eso es original, eso es así. O sea, pero ya la suena el ordenador, el programa. Claro, eso luego ya es todo proceso informático. ¿Y qué programa utilizas para sumar? Se puede usar el DSS o el Registars. Esos son los dos programas más habituales para poder realizar la suma de fotografía. Son gratuitos los dos. ¿Y es que el Iris ese no es? Es que el Iris tiene un manual, pero es bastante complicado. Yo el programa ese lo tengo instalado, pero no lo uso. Yo me apaño con otras herramientas. El Iris yo sé que es un programa muy bueno. Y de hecho me parece que Neomenia había publicado un manual. El Iris. Pero es complejo, sí. Tienes que apañarte. Lo que pasa es que hace de todo, por lo visto. Pero yo no lo he manejado. Entonces no te sabía decir. Bueno, esto en cuanto a Messier 8, ¿Perdón? Un momentito, ¿el color de la foto que es natural o porque como...? No, el color de la foto es así. Lo que pasa es que aquí se ve más rojo. Aquí en el ordenador se ve más clarito, es un rojo menos denso. Ahí se ve muy... Es que no sabía cómo se iba a ver la presentación con el cacharro este, ¿no? Pero... Porque el visual siempre es azul, el visual no... No, claro, pero es que tú en visual nunca vas a ver color, salvo que tengas un telescopio. Bueno, claro. Entonces, lo que te llama la atención es que tú con una webcam y una ETX puedas llegar a sacar estos detalles, ¿no? Con este color. Bueno, vamos a pasar. Lo que peor me ha salido, eso sí que es verdad, que ya no lo notaréis, son los cúmulos globulares. Porque como la cámara satura el píxel, aunque sea una estrella muy pequeñita, no va a salir ese tremendo cúmulo con un montón de estrellas. Entonces ahí, bueno, te sale la forma, por lo menos, del cúmulo. Entonces, bueno, hay que tener en cuenta también el material que se usa. Este sería M13. M13, aquí salen, si lo miráis aquí en el ordenador, salen algunas estrellitas más de alrededor, pero bueno, básicamente la forma que tiene M13 es este. Es verdad que la fotografía de M13 no es una fotografía asombrosa como las que podemos sacar con otros medios, pero sí que es verdad que podemos ver perfectamente lo que es el tamaño y la forma y comparar con otros cúmulos. Ahora veremos, porque os voy a mostrar alguno que otro. Este, por ejemplo, es Messier 15, la constelación de Pegaso. ¿Veis que también varía con respecto al M13? Este de aquí seguramente también lo conocéis. Bueno, pues este también ha salido con el ETX. La verdad es que
que yo cuando lo hice no pensaba que fuera a salir esto y cuando lo vi digo, pero sí ha salido, y la verdad es que es una de las nebulosas que más me gustan, porque es que realmente parecen cisnes. ¿Siempre lo tienes a 20 segundos? Bueno, no, lo que pasa es que en este caso son 5 tomas de 30 segundos. Yo he llegado a sacar la LTX tomas de hasta 1 minuto sin moverse. Asombroso. O sea, yo cuando lo hice me quedé, digo, nada. Pero salen muy pocas, porque luego el telescopio, las holguras que tiene, empieza a moverse por el para otro, pero si sacas a lo mejor 50 fotos, a lo mejor de 1 minuto te salen 4 o 5, pero claro, para hacer todo esto me tiran muchas noches para poder sacar fotogramas con la suficiente calidad como para poder sacar este tipo de fotografías. Pero bueno, veis que merece la pena. Yo, cuando veo esta fotografía hecha con los medios que os he enseñado ahora, pues la verdad es que me llama la atención. Esto es un cúmulo abierto, muy bonito también. Es Sagitario, Messier 23. No, este es Messier 23. NGC 6494. Un cúmulo abierto, magnitud 6x9. Los cúmulos abiertos, la verdad es que, bueno, el que los conozca, pues lo verá y dirá, pues sí, sí lo conozco, pero la verdad es que los cúmulos abiertos son, pues eso, característicos. Pero vistos así en color cambia mucho la sensación, sí, también. Hombre, muy bonito, porque tú estás viendo el cúmulo y lo ves en azul, o lo ves en el color de la estrella. Rojo, pero... Claro, hay alguna estrella que sí que la puedes ver que tira un poco más a rojo, pero realmente un cúmulo en color llama mucho la atención y es muy bonito. Por eso a mí me gusta sacar cúmulos, porque son realmente bonitos. No, aquí tengo algún que otro cúmulo abierto. Bueno, este de aquí, fijaos, lo que ha llegado a salir con un LTX. Yo la verdad es que cuando saqué esto, mientras estaba procesando, tenía la boca abierta. Digo, no puede ser. Pero la tumba no es verde. No, la tumba es así. Es azul, roja y luego tiene una banda que atraviesa. Lo que pasa es que aquí se ve menos, pero con el LTX he logrado sacar también la nebulosidad, digamos, que cierra los lados del corazón de la manzana, digamos. ¿Vale? Estas fueron 22 tomas de 30 segundos y 7 tomas de 45 segundos con LTX. Y la verdad es que a mí me llamó la atención. Yo no sabía que esto iba a salir con un LTX. La verdad es que me quedé alucinado cuando vi la forma de la nebulosa y el color que tenía. Y las fotos, así como son muchas tomas, como una especie de mosaico que las tomas con coordenadas para que luego no se repita. No, el telescopio al tenerlo con puño ecuatorial siempre me toma la imagen del mismo sitio del cielo. Entonces lo que hago después con los programas que unen los fotogramas, le digo, úneme estos fotogramas en base a esta referencia, a una estrella o lo que sea. Entonces me lo junta todos, al final me lo pone uno encima de otro. De manera que lo que hago es disminuir ruido, porque el ruido siempre es aleatorio, pero la información se suma. ¿Sabes? Entonces por eso al final, sumando un montón de fotogramas, consigues cosas tan extraordinarias como esta. Pasamos, este es un cúmulo un poquito feo, pero bueno, también lo saqué. A ver si algún día logro sacar todos los objetos de Messier. Es un cúmulo de 29 en la constelación del Cisne. En realidad el cúmulo es esto. Pero bueno, también le apunté y el TX consiguió sacarlo. Las estrellas quizás están un poco rojas. Si alguno ve estas fotografías, dirá, es que todo sale muy rojo. Y es que efectivamente la cámara, bueno, pues lo tiende a sacar en rojo. Tengo que variarle yo a mano ahí, pero es que soy un poco vago y no lo varío. En ese tema, vamos. Entonces, bueno, lo que quiero es sacar la foto y que salga, ¿no? Bueno, esto es Andrómeda. La verdad es que aquí se ve peor. Se ve mejor también, insisto, en el ordenador. Porque aquí falta todavía nebulosidad por esta parte, bueno, nebulosidad o estrellas, en esta parte y en esta parte. En realidad ese es el núcleo de la galaxia. Yo tampoco sabía que la galaxia iba a ser tan grande, pero es que Andrómeda es muy grande. Entonces, lo ideal con el LTX, a ver si alguna vez lo puedo hacer, es un mosaico de 3 o 4 fotografías que me permitan sacar la galaxia al completo. Lo que pasa es que eso ya, un poco más adelante. Esto lo saqué hace nada, hace un par de semanas, que todavía tuve que estar esperando hasta las 5 de la mañana y ya casi amaneciendo y yo aquí sacando fotos de la Andrómeda. Pero bueno, salió algo por lo menos. Esto es otro cúmulo abierto, M39, también de la constelación del Cisne. Como ahora en verano el Cisne lo tenemos arriba, pues lógicamente todos los meses que tengo por ahí alrededor, pues les iba sacando fotografías. Es otro cúmulo abierto, como también no dice mucho, pero bueno, también se puede apreciar cuál es el color de esas distintas estrellas. Muy bonito. Esto fue M42 y M43, lo saqué en noviembre de 2007, coincidiendo con el cometa Hornet. Es decir, esta fotografía, la del Holmes, la saqué casi al mismo tiempo, el mismo día. La misma hora, primero saqué una cosa y luego saqué otra. Vale, no está muy bien, porque fijaos que el enfoque tampoco lo tenía muy pulido. En aquella época, digamos, que estaba empezando con este tema y no sabían procesar ni nada. Pero bueno, oye, conseguí sacar lo que es la nebulosa. Ya os digo, aquí sí que se aprecia bastante más, pero bueno, ahí tenéis un pequeño ejemplo, ¿no?
Esta es la galaxia del Remolino. La verdad es que con este yo nunca pensé que fuera a salir una galaxia tan definida como esta. Aquí también falta un poquito de información, pero se pueden llegar a ver los dos núcleos y la espiral de la galaxia. Esta foto también me costó bastante hacerla, porque esta fue una de las fotos que saqué, fijaros, tomas de 15, 30, 45 y 60 segundos. O sea, tuve que hacer un montón de fotos de un montón de varias exposiciones y para poder sacar mayor nivel de detalles. Por eso, porque con poca exposición lo que hago es no saturar el núcleo, porque si le pusiera toda la foto de un minuto, al final me quedaría justo aquí en medio un núcleo así de grande. Ya, pero hay que hacerlo con delicadeza. Ya explicará Mayen seguramente ese tipo de cosas un poco más adelante. Bueno, esto en cuanto a la galaxia del Remolino. Hay algo más, esto es otro cúmulo globular, M56. Veis que también las estrellas tienen un poquito al rojo, pero es un cúmulo que me gusta mucho porque bueno, pues tiene bastante información de estrella, ¿no? Un campo estelar muy amplio, muy bonito. A mí me gusta este bastante. Y luego aquí me parece que había otro cúmulo. Bueno, la nebulosa de la Lira. Fijaos cómo ha salido la nebulosa de la Lira con el TX. Yo la verdad es que cuando este fue otro de la fotografía, como lo saqué tampoco me lo creía. Yo lo estaba mirando y digo, no puede ser. Cuando aumentas la nebulosa de la Lira, sí llegas a apreciar incluso hasta la estrella central. Parece mentira, pero es verdad. Yo no lo creía. Esto simplemente es un zoom y luego suavizado, para que se vea un poco más nítido, ¿no? Pero bueno, este objeto también sale. Y los colores son reales. Es decir, es así, funciona, esto está bien. Es otro de los cúmulos, este lo tenemos en la flecha, M71. A mí me llama la atención que estemos sacando objetos a 12.000 años luz y que salgan, ¿no? Con esto. También tira un poquito al rojo, pero bueno, lo que es la posición estelar, eso está perfectamente definido y bueno, se aprecia la forma sin ningún tipo de forma. Este es M92, cuando hemos hablado de M13, también la constelación de Hércules. También sale muy pequeñito este cúmulo. Aquí se ve un poco más pequeño, aquí en el ordenador se ve una estrella más por alrededor, pero también es muy pequeño. Pero bueno, también sale con el TX. Y esto es M103, un abierto en Casiopea. Lo más interesante, digamos, de este cúmulo es la estrella que veis ahí. ¿Por qué? Porque es roja y destaca con respecto al resto de estrellas que veis aquí. El cúmulo es esto nada más, no es esto, solamente esto. Pero destaca esa estrella roja con respecto al resto de estrellas que tenemos ahí, que son estrellas azules. Estas fueron 21 tomas de 20 segundos. Yo normalmente más de 20 no intento tomar, porque es que ahí tengo muchos problemas después para el proceso. Entonces, si con 20 sale y puedo sacar alguna información, la dejo así y ya está. Bien, esta fotografía es Messier 52, esta la saqué el sábado, después de la salida que tuvimos aventurada. Es decir, fui aventurada, nos tiramos allí hasta las 2 de la mañana, llegué a casa, subí todos los trastos, monté todo el ordenador, el telescopio, lo volví a alinear, monté la webcam, todo, y al final me tiré hasta las 7 de la mañana intentando sacar fotografías. Es que este me tenía un poco mosqueado, porque no lo logré sacar. Otro día saqué M52 y me salió otro churro por ahí, yo no sabía qué era. No, era un campo estelar, pero no era esto. Bueno, pues este está sacado con el buscador que os he enseñado en la presentación, la cuña ecuatorial esa de madera que me he construido, el alargador este de cable de red. Es decir, todos los aparatillos que habéis visto los he usado para sacar esta fotografía y funciona. O sea que, no os desmoralices, esto funciona. Y el M52 la verdad es que está muy bonito. Tiene esta estrella, que no sé si es roja o no, es que no lo sé. En algunas fotografías he mirado por internet para intentar ver cuál es el color real, o bueno, el color que sacan los demás. Y hay veces que sale más colorado y hay veces que sale más azul. O sea que digo, mira, a mí me ha salido así, pues la dejo así y ya está. ¿Necesitan cielos muy oscuros para sacar este tipo de...? No, que va. Esto lo saco desde el Escorial. Bueno, de cerca del Escorial. Está más cerca de Villalba. Tengo una capa de matriz que me sube hasta 40 grados casi. Pero bueno, luego limpiando la foto y procesando un poquito se puede sacar la información. Y esto es algo que no había hecho nunca y también lo hice esa noche. Y aunque es la fotografía menos extraordinaria que todas, que ya es la última, a mí la verdad es que me ha llamado la atención poder hacer estudios de este tipo. La verdad es que si yo sacara una fotografía como la que os voy a mostrar dentro de unos días, veré cambios, como puede ser este. Esto es un satélite, un asteroide. Está en la ballena y tiene una magnitud de 7,13. Este de aquí es el asteroide. Eso es un asteroide. Y está a 345 millones de kilómetros. O sea, y brilla con 7,13, no es visible a simple vista, pero con un ETX perfectamente. Digo, esto lo tengo que sacar. La apunté el telescopio para allá, esto también está con la cuña ecuatorial esa de madera y todo eso. Y bueno, al final, fijaos, esto fue lo que yo saqué en la fotografía. Esta es la fotografía original.
¿Vale? Lo único que luego tomé lo que son los datos de magnitudes y nombre de estrellas en el estelario, por tomarlo por algún programa. Y déjame que te haga una pregunta. Sí. Cuando enfocas la cámara, ¿a qué magnitud te parece el ordenador? ¿A qué magnitud te parece? Depende del tiempo de exposición que pongas. Ya. Yo he llegado a sacar magnitudes de hasta 16, casi 18. Pero con tiempos cortos, 2 o 3 segundos, ¿qué sacas? Con 2 o 3 segundos, pues no sé, a lo mejor te puedes seguir 11, 12... No, 12 No llega tanto. No lo sé, no sé exactamente. Yo es que tampoco he hecho una Con medición. el F5 tiene que llegar a 7, 8. No, llega más. ¿Más? Sí. Llega más. Porque fíjate, aquí no lo veis. Aquí no lo veis. Pero aquí en el ordenador sí se ve. De esta manera tampoco me interesaba aquí darle mucho contraste y tal, porque realmente lo que me interesaba era ver qué se veía esta. Lo único que quería sacar. Pero si yo a esta fotografía de 15 segundos, si yo a esta fotografía le aumentara contraste, es decir, la información está ahí, lo único que hago es sacarla, me ha llegado a dibujar estrellas hasta magnitud 13. Lo estuve comprobando y en el estelario ni siquiera aparece, no sé qué magnitud tendrá el estelario, a lo mejor tiene hasta magnitud 8 o 9. Pues hay estrellas aquí que no aparecen en el estelario ni siquiera. Tengo que buscar esto en, Paco, en puedes Cartas llegar del cielo. con una webcam modificada. Yo he llegado a magnitud 20. Sí, sí, se puede llegar perfectamente. Ya te digo que sin hacer demasiados aspavientos he llegado ya hasta magnitud 16 con eso. Bueno, pues esto es todo lo que hemos visto. Yo, después de todo esto que hemos visto y que os he enseñado y tal, quizá estáis conmigo que el ETX ya no parece un telescopio tan pequeño. De hecho, me saqué el otro día una fotografía con él y no es tan pequeño. Realmente es bastante grande. Y bueno, pues nada, muchas gracias por todo. Bueno,